Ya, muy buenas tardes con todos. Eh, bueno, es un gusto para mí compartirles un poco de la experiencia, ¿no? Que tenemos dentro del servicio de Sol Cajito y el rol del banco de sangre justamente en el trasplante autólogo. A continuación, les voy a compartir un poco de nuestras experiencias también que manejamos dentro del servicio. Ya, dentro de las actividades, dentro del rol que maneja el Banco de Sangre y Servicio de Medicina Transfusional, nos basamos de acuerdo a las siguientes actividades. Nosotros recibimos unos cronogramas, estos cronogramas nos llegan semanalmente, en el cual podemos observar el ingreso de cada uno de los pacientes, justamente que van destinados al área de trasplante. Con estos cronogramas nosotros vemos el progreso y de acuerdo a esto vamos a coordinar también la actividad o la aféresis de la cual les voy a hablar más adelante. Y adicional también nosotros realizamos un cronograma interno en el banco de sangre en el cual vamos a planificar los procedimientos de aféresis. Cabe recalcar que los pacientes que son destinados a trasplante van a recibir un hemocomponente importante que son las plaquetas y para ello nosotros tenemos que coordinar un cronograma interno, como les comento, para obtener estos donantes de plaquetas que van destinados justamente para los pacientes de trasplante. Los pacientes calificados para plaquetas les realizamos obviamente una preparación que consiste en biometrías hemáticas, pruebas serológicas y de acuerdo a nuestro cronograma coordinamos los procedimientos de aféresis acorde a cada uno de los pacientes que ingresan al área de trasplante. Dentro del rol del banco de sangre justamente desempeñamos dos actividades importantes que son la aféresis y la criopreservación. El procedimiento de aféresis es un procedimiento en el cual vamos a extraer un hemocomponente en particular de la sangre y el resto de hemocomponentes vamos a devolverlos, en este caso al paciente o al donante. Cabe recalcar que dentro de un procedimiento de aféresis nosotros podemos realizar eritroaféresis, plasmaféresis, pero los dos procedimientos en los que se centra el banco de sangre principalmente es la plaquetoféresis, recolección de plaquetas, y la recolección de células progenitoras hematopoyéticas. Utilizamos dos máquinas justamente de alta tecnología, las cuales nos van a permitir realizar estos dos procedimientos, tanto la recolección de plaquetas como la recolección de células progenitoras hematopoyéticas. Estas dos máquinas se fundamentan en la centrifugación. Manejamos un tipo de centrifugación de flujo continuo debido a que las dos máquinas manejan una interfaz específica para la recolección tanto de plaquetas como de células progenitoras hematopoyéticas, y este flujo continuo de entrada y de salida constante nos va a permitir justamente realizar la recolección respectiva de este tipo de hemocomponentes. Dentro del primer procedimiento, como les había comentado, es la plaquetoféresis, recolección de plaquetas. Es un procedimiento que se realiza dentro del banco de sangre. Este procedimiento nos toma un tiempo estimado de 60 a 90 minutos. Se van a procesar de 4,000 a 5,000 litros de sangre. La cantidad de plaquetas a obtener va a depender principalmente del peso, de la talla, del hematocrito y del número de plaquetas iniciales que tenga nuestro donante. De acuerdo a la máquina que nosotros utilicemos, podemos obtener de 3,0 a 7,0 por 10 a la 11 plaquetas. Las máquinas que utilizamos nos van a permitir obtener un concentrado plaquetario sin contaminación eritrocitaria y leucorreducidas. Cabe recalcar que es un hemocomponente principal para los pacientes de trasplante y adicional a ello nosotros también realizamos un proceso de irradiación de estos hemocomponentes. Entonces, a través de la aféresis vamos a obtener una dosis terapéutica de plaquetas para un adulto de un solo donador y vamos a obtener justamente la irradiación de estas plaquetitas. Dentro del procedimiento de aféresis de células progenitoras hematopoyéticas, que es el segundo procedimiento que realizamos dentro de banco de sangre, este procedimiento gira en torno a la estabilidad del paciente. Una vez que el paciente ingresa al área de enfermería, bueno, es muy importante también comentarles que dentro del área de trasplante, banco de sangre, somos un equipo y justamente el procedimiento de recolección de células progenitoras hematopoyéticas depende de diversas áreas. Una de ellas es el área de enfermería. Cuando el paciente candidato a trasplante ingresa a nuestra área de enfermería, justamente se verifica y se realiza una toma de muestra para realizar la cuantificación de células CD34. La segunda área que ingresa justamente a colaborarnos en este proceso de recolección de células es el área de laboratorio clínico,
en la cual nosotros vamos a enviar a realizar una biometría hemática para el contagio de leucocitos totales. Posteriormente, enviamos a citometría de flujo. En el área de citometría de flujo es muy importante porque nosotros el área de citometría de flujo nos va a ayudar justamente a determinar el número de células CD34 existentes en la muestra del paciente. Sí, los valores que manejamos nosotros según la bibliografía y según las experiencias que hemos obtenido con los diferentes pacientes es un valor mayor a 10 CD34 células por microlitro. Este valor de citometría de flujo es muy importante debido a que es un indicativo para que el área de trasplante como tal pueda decidir, al tener un valor mayor a 10 CD34 células por microlitro, decidimos justamente el desarrollo del banco de sangre para proceder a realizar la recolección de células progenitoras hematopoyéticas. El procedimiento como tal de células progenitoras hematopoyéticas consiste principalmente por parte del área de enfermería. Como les había comentado, pues somos un grupo muy sólido dentro del área de trasplante. El área de enfermería nos va a ayudar con la activación del catéter, que va direccionado principalmente por esa área. En el procedimiento, al igual que el procedimiento de aféresis, este proceso, en cambio, vamos a procesarlo durante 4 a 6 horas, debido a que se procesan aproximadamente 18,000 mililitros de sangre. Estos valores dependen de cada uno de los pacientes que ingresan a nuestra área de trasplante. Los volúmenes son variables y dependen del volumen sanguíneo del paciente y la cuantificación de células CD34 que nos entrega justamente citometría de flujo. Entonces, estos valores van a ser muy variables dependiendo del tipo de paciente. La cantidad de células CD34 que vamos a obtener va a depender obviamente de la superficie corporal de nuestro paciente, de los resultados de CD34 que obtenemos y de los mecanismos de quimiomovilización que utiliza justamente el área de trasplante. Al finalizar el procedimiento, de acuerdo a los resultados que hemos obtenido y a la experiencia que ya hemos ganado con 27 procedimientos que realizamos hasta el momento, hemos obtenido un contagio de células CD34 desde 1.15 hasta 14 por 10 a la 6 CD34 por kilogramo de peso. Generalmente en los procedimientos se puede dar una pequeña contaminación por arrastre de eritrocitos y plaquetas, y justamente aquí es donde manejamos las máquinas con la interfaz y básicamente es el fundamento de la centrifugación por flujo continuo para evitar en la mayor cantidad de procedimientos que se dé este tipo de contaminación por arrastre tanto de eritrocitos y plaquetas. Una vez recolectado nuestro producto, enviamos justamente a realizar una determinación de células, una cuantificación de células CD34 a citometría de flujo, y el área de trasplante nos va a confirmar si realizamos otro procedimiento o se realiza un procedimiento de criopreservación, de ser el caso. Como les digo, todos estos parámetros son muy variables y dependen de acuerdo a los resultados que obtenemos de CD34, al tipo de paciente también, y a los mecanismos de quimiomovilización que se han utilizado dentro de los pacientes. Los parámetros que podemos observar a continuación son parámetros que utilizamos dependiendo de los tipos de pacientes, en donde podemos observar las configuraciones de sexo, volumen de ciclo, los flujos sanguíneos, el valor de los anticoagulantes que agregamos y el número de volemias también que manejamos de acuerdo a la superficie corporal de cada uno de los pacientes. Posteriormente, una vez finalizado el procedimiento de recolección de células progenitoras hematopoyéticas, como les había comentado, tardamos de 4 a 6 horas procesando aproximadamente 18,000 litros de sangre. Una vez obtenido nuestro producto final, necesitamos enviar una muestra a citometría de flujo para realizar una determinación de células CD34 posteriores al procedimiento. Y adicional también enviamos muestras al laboratorio de microbiología para determinar si hubo o no hubo un crecimiento de microorganismos en nuestro producto. Como les había comentado, necesitamos enviar justamente una determinación de células CD34 al finalizar nuestro proceso de recolección, muestras para el laboratorio de microbiología.
y determinamos de acuerdo al contagio de células de CD34 nuevamente por parte del área de citometría de flujo para continuar con un proceso de, vamos a determinar si el proceso de trasplante se va a realizar en fresco o si se va a realizar una criopreservación. Si realizamos un trasplante en fresco, necesitamos almacenar nuestro producto de 3 a 4 grados centígrados por un lapso de 48 horas. Y caso contrario, justamente esto lo determina el área de trasplante si realizamos un procedimiento de criopreservación como tal. Ahora, si realizamos un proceso de criopreservación, nosotros tenemos justamente en el banco de sangre un área totalmente equipada de última tecnología con todos los implementos necesarios. Aquí podemos observar nuestra cabina de flujo laminar. Más adelante les voy a enseñar los equipos con los cuales realizamos el procedimiento como tal de criopreservación. Una vez que obtenemos nuestras células CD34, vamos a colocarlas en nuestra centrífuga a 1000 revoluciones por minuto por 20 minutos. Justamente de acuerdo a la literatura, estas revoluciones y este tiempo nos va a permitir realizar una sedimentación de las células CD34 que vamos a necesitar para realizar la criocongelación. Y utilizamos también un separador de hemocomponentes para realizar la desplasmatización de estas células. Realizamos una desplasmatización de las células para realizar, al momento de criopreservar, lo que necesitamos es un concentrado justamente de estas células CD34 y realizamos la mayor desplasmatización posible para obtener justamente este concentrado de células. Dentro de los materiales que nosotros utilizamos justamente para realizar un procedimiento de criopreservación son nuestras células que obtenemos previa desplasmatización. Vamos a obtener unas bolsas especiales que son las bolsas CryoStore, las bolsas para criopreservación que son de 55 a 100 ml. Estas bolsas nos van a permitir realizar una congelación programada de hasta menos 150 a menos 180 grados centígrados aproximadamente. Son unas bolsas especiales para este procedimiento. Vamos a utilizar el dimetil sulfóxido. El dimetil sulfóxido es un criopreservador. Al momento de realizar nosotros un procedimiento de congelación programada, este dimetil sulfóxido nos va a ayudar, es un crioprotector obviamente para las células. Lo que va a disminuir es la cantidad de hielo que se forma al momento de realizar el congelamiento de las células y obviamente nos va a ayudar a disminuir la muerte celular por congelamiento. Vamos a utilizar jeringas de diferentes medidas, de 50, 20, 10 y 13 ml aproximadamente. Utilizamos conectores estériles y agujas calibre número 18. Utilizamos, por cada uno de los procedimientos que realizamos, utilizamos diferentes conectores estériles y diferentes agujas, debido a que todo nuestro procedimiento debe ser totalmente estéril. Las agujas calibre número 18, obviamente para disminuir el riesgo de lisis o de hemólisis justamente al momento de extraer nuestras células. Ya, dentro del procedimiento que nosotros realizamos les acabo de indicar los materiales justamente que utilizamos y dentro del procedimiento, una vez que nosotros ya obtenemos nuestras células desplasmatizadas, necesitamos determinar el volumen real de estas células. Esto con la finalidad de que al momento de utilizar, por ejemplo, obtenemos un volumen total de 80 mililitros de células CD34, sí necesitamos determinar el volumen real de estas células porque necesitamos utilizar el dimetil sulfóxido. Sí, este dimetil sulfóxido, una característica principal es que causa una reacción exotérmica. Es por eso que necesitamos colocarlo al 10% del volumen total de nuestras células. Es por eso que determinamos el volumen real de células CD34. En el siguiente ejemplo, si obtenemos un volumen de 80 mililitros de células CD34, el 10% del DMCO que vamos a colocar corresponde a 8 mililitros, como podemos observar. Ahora, para realizar el procedimiento de criopreservación necesitamos recombinar 80 mililitros de células con 80 mililitros justamente del proceso de desplasmatización que realizamos al inicio. Este volumen de 8 mililitros que corresponde al 10% del volumen total de las células, vamos a recombinarlo con 72 mililitros del plasma previa desplasmatización en la parte inicial
y vamos a obtener un resultado de plasma más dimetil sulfóxido con un volumen total de 80 mililitros, que es el volumen, es la cantidad igual al volumen de células que se utiliza inicialmente. Posteriormente, utilizamos el plasma más el DMSO con un volumen total de 80 mililitros y vamos a realizar justamente la combinación entre el plasma y nuestras células CD34 que van a ser criopreservadas. Ya, si obtenemos un volumen total entre el plasma y la célula CD34 de 160 ml, como les había comentado, nuestras bolsas de criopreservación son de 55 a 100 ml, entonces podríamos destinar 80 ml en cada una de las bolsas de criopreservación. No debemos exceder este volumen. Más adelante les voy a indicar justamente un cassette en el que deben ingresar estas células y debemos considerar también los volúmenes que colocamos en cada una de las bolsas. Ya. Una vez que vamos a realizar, como les comento, la combinación entre nuestro plasma DMSO y nuestras células CD34, al momento de colocarlas, al momento de mezclar el plasma con las células, justamente nuestro plasma ya contiene DMSO. Como les había comentado, causa una reacción exotérmica. Es por eso que nosotros debemos agregar, por cada 10 mililitros, debemos tomarnos un tiempo de 1 minuto. Si vamos a ingresar 40 ml de plasma más 40 ml de células en nuestras bolsas de criopreservación, nosotros necesitamos utilizar una cama de hielo. Esto con la finalidad de controlar la temperatura térmica que causa el DMSO y con la finalidad principalmente de evitar la muerte celular, ¿no? Por la reacción exotérmica que causa el DMSO. Y por eso colocamos, si necesitamos colocar 40 mililitros de plasma más DMSO, nos vamos a tardar un tiempo de 4 minutos aproximadamente en realizar este procedimiento y tenemos que hacerlo sobre nuestra cama de hielo para disminuir este riesgo térmico. Posteriormente, justamente este es el rack en el que vamos a utilizar, o el canister en donde vamos a colocar ya nuestras células que van a ser destinadas al procedimiento de criopreservación. Y este es nuestro equipo, nuestro criocongelador programado, en el cual vamos a colocar nuestras células adjuntas. Ya, les voy a indicar justamente, este es nuestro procedimiento en la cabina de flujo laminar. Como podemos observar, llevamos todas las técnicas de asepsia posibles para evitar la contaminación de nuestras células CD34. Les había comentado, justamente nuestro cassette tiene el tamaño de la funda de las células con la finalidad de que no se remuerda ninguno de los bordes y pueda calzar obviamente y cerrar nuestro cassette. Tiene un seguro en la parte externa que nos va a permitir cerrar y poder criopreservar nuestras células. Podemos observar nuestro cassette y justamente ese es el seguro del cual les comento para realizar el procedimiento. Ya, a continuación, este es nuestro criopreservador. Como les acabo de indicar, tenemos un criopreservador justamente de última tecnología. Nos va a permitir realizar un proceso de congelamiento de 1 grado centígrado por minuto. Nuestro equipo, nuestro criopreservador, se estabiliza una temperatura de la cámara interna y de la muestra, ¿sí? Y a partir de los 4 grados centígrados nos va a permitir realizar un procedimiento de congelación de 1 grado centígrado por minuto. Como podemos observar en la pantalla principal, tenemos una curva de congelación en la cual nos va a permitir realizar esta programación. Como llega hasta los menos 150 a menos 180 grados centígrados, nuestro procedimiento de criocongelación va a tardar aproximadamente 1 hora 50 minutos. Ya, cabe recalcar que estos procedimientos se realizan también con nitrógeno líquido. Entonces observamos en la parte derecha nuestras válvulas y los flujos de nitrógeno líquido deben ser constantes, obviamente, para evitar la pérdida de las células. Al finalizar el procedimiento de criocongelación, este es nuestro rack, nuestro canister principal donde colocamos cada una de las muestras. Sí, tenemos que tener muchísimo cuidado al momento de retirar por la cantidad de nitrógeno líquido que está presente en las muestras.
Procedemos a colocarlos, cada uno de los cassettes en los rack pertinentes y vamos a colocarlos en nuestro criopreservador. El criopreservador es otro de los equipos que manejamos también en banco de sangre. Es un criopreservador que mantiene a las células a menos 196 grados centígrados, que es la temperatura a la cual van a mantenerse congelados hasta que el área de trasplante nos indique si se van a realizar o no los procedimientos de descongelamiento de células para la infusión posterior. Ya. Bueno, al finalizar y guardar nuestras células, al momento de recibir la indicación del área de trasplante para realizar una infusión de células, sí, justamente este es el procedimiento que nosotros realizamos para transportar. Sí, como podemos observar, igualmente contamos con todas las medidas de bioseguridad para utilizar el nitrógeno líquido. Son guantes especiales para manejar muestras que se encuentran a menos 196 grados centígrados. Como podemos observar, contamos con los racks. Son racks identificados y numerados cada uno, en los cuales se encuentran las células, en este caso del paciente en cuestión. Separamos cada uno de los racks que contienen las células. Sí, hay que tener muchísimo cuidado porque al estar a menos 196 grados son muy sensibles y muy susceptibles a que puedan romperse. Procedemos a guardar nuestras muestras que nos quedan en el cassette y disponemos de un transportador de muestras que justamente se utiliza únicamente para el área de trasplante. Vamos a colocar nuestras células en nuestro transportador para dirigirnos justamente al área de trasplante, al tercer piso, para realizar el procedimiento de infusión de las células. Sí, como podemos observar, cuentan con las etiquetas obviamente de cada uno de nuestros pacientes y podemos observar las células criopreservadas. Realizamos justamente el transporte de esta forma. Ya, y posteriormente, una vez en el área de trasplante, lo que vamos a realizar, ahorita les voy a indicar justamente el proceso de descongelamiento que realizamos en el área de trasplante. Sí, cabe recalcar también que nuestra área de trasplante pues es un área totalmente equipada. Necesitamos bolsas estériles. Sí, estas bolsas estériles justamente son, se las utiliza únicamente para realizar el descongelamiento de nuestras células. Procedemos a ingresar cada una de nuestras células en las bolsas para realizar un proceso de descongelamiento a 37 grados centígrados. En el área de trasplante, en el tercer piso, contamos con un sistema de baño María que justamente está a esta temperatura y necesitamos sumergir las células en su totalidad para realizar un descongelamiento uniforme. Sí, vamos a realizar el descongelamiento justamente como observamos a continuación. Sí, la bolsa que utilizamos es una bolsa especial esterilizada que nos va a permitir conservar y realizar un descongelamiento homogéneo de todo nuestro producto. Sí, observamos que está a una temperatura de 36 a 37 grados centígrados, que es la temperatura óptima para realizar el proceso de descongelamiento. Y finalmente podemos observar ya nuestras células descongeladas y listas para realizar el proceso de infusión. Una vez que hemos descongelado nuestras células, sí ingresamos al área justamente ya para realizar la infusión. Cabe recalcar que todos los videos y las imágenes que nosotros manejamos son bajo el consentimiento de cada uno de nuestros pacientes. Entregamos al área de enfermería. Como les había comentado, somos un equipo amplio en el cual vamos a trabajar directamente. El área de enfermería se encarga de realizar la infusión de estas células junto con todo el equipo de médicos trasplantólogos.
Y aquí bueno, el área de enfermería se encarga de revisar etiquetas, se encarga de revisar el nombre del paciente, grupo sanguíneo, el volumen que vamos a realizar la infusión y las condiciones externas en las cuales se entrega el producto por parte del banco de sangre al servicio de trasplante. Aquí podemos observar justamente la infusión ya de las células. Nos tardamos aproximadamente, es una bolsa de 80 ml de células. Nos vamos a tardar aproximadamente de 10 a 12 minutos en realizar la infusión de sangre. Sí, todos estos mecanismos están controlados bajo los médicos del área de trasplante. Y con eso finalizaríamos justamente todo el procedimiento en lo que se refiere a féresis y criopreservación. Este sería el rol del banco de sangre del Hospital Solca Núcleo de Quito. Y bueno, como les digo, pues somos un grupo muy amplio y también recalco el agradecimiento a todos nuestros compañeros que realizamos esta labor, ¿no? Que nos gusta muchísimo dentro del hospital. Muchas gracias. Sería todo lo que podría indicarles dentro de lo que se refiere a nuestro rol como banco de sangre. Bueno, agradecemos a Patricio Cuesta por la exposición que ha hecho sobre el proceso del banco de sangre en toda esta preparación previa a que un paciente sea trasplantado. Y a continuación viene el proceso siguiente, que es el proceso que realiza la unidad de citometría de flujo y biología molecular. Para ello tenemos a la ingeniera en biotecnología Andrea Soria. Ella es graduada en la Universidad San Francisco de Quito como ingeniera en biotecnología y nos va a presentar el rol del citometría de flujo y de biología molecular en la preparación para el trasplante de células hematopoyéticas. Adelante, Andrea. Es un gusto tenerte aquí participando. Bueno, muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias, doctor Puente, por la presentación. Y bien, quiero de antemano agradecer a este excelentísimo panel de profesionales que se encuentran el día de hoy, así como también al gran público que nos están escuchando. Bueno, muchos de nosotros hemos tenido algún ser querido que ha tenido que luchar en contra de un enemigo conocido, como es el cáncer. Y es por esto que todas estas personas que se encuentran luchando esta dura batalla buscan salir triunfantes de esto, así como también poder compartir más años con sus seres queridos. Es por esto que nosotros, mediante el uso del trasplante de médula ósea, lo que buscamos es poder dar a nuestros pacientes una esperanza de vida. En mi presentación, lo que quiero indicarles es nuestro trabajo como el laboratorio de citometría de flujo y también nuestro aporte en la parte del trasplante de médula ósea, principalmente con la cuantificación de células progenitoras hematopoyéticas CD34 positivo. Mi nombre es Andrea Soria, como ya les presentaron, y soy ingeniera en biotecnología. Pues bien, para comenzar, hemos escuchado bastante acerca de las células madre, las investigaciones que se realizan con las mismas y el auge en los que se encuentran. Y es porque estas células van a tener características muy importantes, como es la capacidad de autorrenovarse, lo cual va a permitir que pueda multiplicarse, que pueda proliferar y que puedan generar células que sean similares, idénticas entre sí y que van a mantener su población. De igual forma, lo que van a hacer las células madre son también multiplicarse y generar diferentes linajes, como podemos ver acá. De estos linajes, lo que vamos a obtener son células maduras, que vamos a poder obtener tipos de células como las células nerviosas, las células sanguíneas, células cardíacas, entre otras. Y por otro lado, estas células también tienen una característica muy importante, la cual es reparar los tejidos dañados, así como también regenerar los tejidos. Las células madres se clasifican tanto por el tejido de origen
como son las células madre embrionarias, las cuales se van a caracterizar porque van a generar todos los tejidos corporales, así como también se van a dividir en células madre adultas, las cuales tienen una capacidad más limitada para generar diferentes tipos celulares. Por otro lado, también se van a dividir, se van a clasificar de acuerdo a su potencial de diferenciación. Y de acuerdo a este potencial se van a dividir en células totipotenciales que van a poder generar un organismo completo, células pluripotenciales que van a poder generar alguna de las capas germinativas, ya sea endodermo, ectodermo, mesodermo, o también se van a clasificar en células multipotenciales que van a generar todos los tipos de células de un mismo tejido. Y es aquí en donde nos vamos a centrar nosotros, en las células multipotenciales, puesto que las células madre hematopoyéticas, que define nuestra presentación, es un tipo de células multipotenciales. Estas células madre hematopoyéticas se van a caracterizar también por su capacidad de autorrenovarse, es decir, van a poder proliferar y generar poblaciones celulares idénticas. También van a poder multiplicarse y generar otras células más maduras, diferenciándose en los diferentes linajes, como es el linaje mieloide o el linaje linfoide, y, por ejemplo, en este linaje generar células como los glóbulos rojos, o sea, los eritrocitos, plaquetas, neutrófilos, monocitos, etcétera, así como también en el caso del linaje linfoide van a poder generar a los linfocitos T y a los linfocitos B. Otra característica importante de estas células madre hematopoyéticas es su capacidad de colonizar la médula. Y es aquí en que nos vamos a basar principalmente, puesto que esta capacidad lo que va a permitir es reconstituir el sistema hematopoyético, lo cual vamos a necesitar en algunos pacientitos que se van a encontrar con estas células alteradas por enfermedades como el cáncer. Estas se realizan, como les mencioné, esta es la característica más importante en la cual nos vamos a enfocar. Y va a existir dos tipos de trasplantes de las células madre hematopoyéticas, el trasplante autólogo y el trasplante halogénico. En el caso del trasplante autólogo, las células madre van a provenir del mismo donante al que se les va a infundir, mientras que en el trasplante halogénico, las células madre van a provenir de otro donante que va a ser compatible con el paciente al que se le debe transfundir. Este trasplante halogénico se caracteriza principalmente en realizarse en enfermedades como leucemias, mientras que en el trasplante autólogo se realiza principalmente en enfermedades como mielomas múltiples o linfomas, y son principalmente estas enfermedades en las cuales nos vamos a centrar nosotros para poder realizar los trasplantes. Y pues bien, un aspecto importante, como un resumen pequeño de lo que les van a comentar en los siguientes webinars de los días posteriores, es que un paso importante para el trasplante es la movilización, con lo cual lo que vamos a hacer es que las células madre hematopoyéticas que normalmente se encuentran en la médula ósea van a movilizarse hacia la sangre periférica del paciente. Y cuando se movilizan, lo que nosotros vamos a hacer es cuantificar cuántas de estas células madre hematopoyéticas hay. Dependiendo del resultado que nosotros obtengamos, esto va a decidir si es que se hace o no la féresis al paciente. Si es que se realiza la féresis, lo que vamos a hacer es, como les explicó mi compañero, vamos a recolectar estas células madre hematopoyéticas, CD34 positivo, y posteriormente vamos a obtener un producto de la féresis que también la vamos a cuantificar. A este producto lo cuantificamos para poder saber el valor total de células madre hematopoyéticas que al final vamos a utilizar para infundir al paciente y para poder hacer el trasplante. Es por esto que los objetivos de la cuantificación de células madre hematopoyéticas son principalmente que nos permiten medir de manera precisa el recuento de las células progenitoras hematopoyéticas después de la movilización, lo cual va a permitir determinar cuándo continuar con el proceso de aféresis. Y el otro objetivo es que también nos permite conocer la cantidad de células madre hematopoyéticas que se han logrado recolectar en el producto antes de transfundir al paciente.
Para la cuantificación de estas células madre hematopoyéticas, nosotros nos vamos a ayudar de una tecnología llamada citometría de flujo. De acuerdo a varios estudios que se han realizado durante todos estos años en cuanto a trasplante, se ha determinado que la citometría de flujo es el método de elección para realizar el recuento de células progenitoras hematopoyéticas, debido a la alta sensibilidad, reproducibilidad, precisión, así como también la confianza en los resultados que nos permite obtener. ¿Y qué es la citometría de flujo? Es una tecnología que nos va a permitir contar y clasificar a las células de acuerdo a varios parámetros, como es el tamaño y la complejidad de las mismas, mediante el uso de láseres, como podemos ver acá, y el marcaje de las células con sustancias que van a ser los anticuerpos monoclonales, los cuales van a reconocer a algún marcador celular que se va a encontrar en la célula, y estos anticuerpos van a estar conjugados con fluoróforos, que son compuestos que van a absorber y emitir fluorescencia. Pues bien, el protagonista de la citometría de flujo, es como vemos acá, es el citómetro de flujo. Y el citómetro de flujo, el fundamento principal es que va a trabajar con una suspensión de células, las cuales se van a inyectar en un líquido. Este líquido va a pasar, como vemos acá, va a pasar por una sonda en el citómetro de flujo, y este flujo lo que va a hacer es ordenar de manera individual a las células para que pasen a gran velocidad. Posteriormente, el flujo va a pasar por un punto en el que va a incidir la luz de diferentes láseres que se encuentran en el citómetro, y la luz incidente que vamos a obtener se va a transformar en emisiones de diferentes longitudes de onda, como podemos ver acá, que los láseres están actuando. Las longitudes de onda se van a recoger por detectores que van a amplificar las señales, que igual se encuentran en el citómetro, y estas señales amplificadas se van a transformar en formato digital para su posterior análisis en softwares especializados. Para nosotros realizar la cuantificación de células madre hematopoyéticas, nosotros nos vamos a ayudar de un marcador celular muy importante, que es el CD34, que debe encontrarse positivo, por lo cual es CD34 positivo. Este marcador es específico de las células progenitoras hematopoyéticas. Es una glicoproteína de membrana que se va a encontrar en estas células madre hematopoyéticas y se va a expresar en las etapas iniciales de la diferenciación sanguínea. Y a medida que la célula va a ir madurando, su expresión va disminuyendo. Gracias al uso de este marcador CD34, se han podido realizar varios estudios y se ha podido determinar que las células madre hematopoyéticas representan una población escasa y heterogénea, encontrándose entre el 1 y 3% en la médula ósea y menos del 0.1% en la sangre periférica. Para nosotros es muy importante esta cuantificación de células madre hematopoyéticas, ya que esto nos va a permitir saber cuándo se debe realizar el trasplante de estas células. Como vemos en la gráfica, estas son nuestras células de interés, las células CD34 positivas. Pues bien, ¿y cómo realizamos nosotros esta cuantificación? Para esto, nosotros nos basamos en un protocolo. El protocolo consiste en una serie de pasos, como podemos ver aquí. En primer lugar, se realiza la recepción e ingreso de la muestra para el trasplante. Posteriormente, nosotros, con el apoyo del laboratorio clínico, vamos a poder realizar una biometría hemática de la muestra receptada. Posteriormente, con los resultados de la biometría, se va a poder realizar el marcaje de la muestra mediante el uso de kits específicos para la cuantificación de la célula CD34 positivo. Posteriormente, al tener ya la muestra marcada, vamos a poder adquirirla en un citómetro de flujo, y los datos que obtenemos vamos a poder analizarlos mediante softwares específicos y poder obtener el cálculo automático de la célula CD34 positiva. Los resultados que obtenemos vamos a enviarlos a la unidad de trasplante, quienes decidirán los siguientes pasos a seguir. Pues bien, comenzamos con la recepción e ingreso de la muestra.
Para la recepción, nosotros en primer lugar vamos a analizar células progenitoras hematopoyéticas recolectadas en sangre periférica. Como les mencioné, nosotros vamos a cuantificar tanto posmovilización y otra cuantificación que va a ser posaféresis, la cual la vamos a realizar del producto de la bolsa que se obtiene. Las muestras que a nosotros nos envían deben presentar un anticoagulante, como es el EDTA, principalmente después de la movilización y con ACD después de la aféresis. Deben estar debidamente rotulados con los datos del paciente, deben ser transportadas a temperatura ambiente y también nos envían el pedido y la hoja de información del paciente con sus datos, que en este caso es la enfermedad, el peso, los nombres completos, el volumen de la muestra, el número de estimulaciones que se le ha realizado al paciente. Posteriormente, nosotros, como les mencioné, con el apoyo del laboratorio clínico, enviamos nuestra muestra para que nos ayuden realizando una biometría hemática. Esta biometría hemática es importante, puesto que nos va a permitir conocer la cantidad de leucocitos presentes en la muestra. Y el conocer el total de leucocitos en la muestra va a ser importante para nosotros, puesto que nos va a permitir si es que debemos realizar o no una dilución a la muestra al momento de procesarlo, puesto que si es que no realizamos una dilución dependiendo de la cantidad de leucocitos, esto nos puede generar fallas al momento de la adquisición y también en el marcaje. Los leucocitos que si se encuentran mayor a 40.000, nos indican que debemos realizar una dilución para poder realizar la cuantificación. El siguiente paso es el marcaje y procesamiento de la muestra. Después de nosotros ya obtener el resultado de la biometría y saber si debemos realizar o no una dilución, nos vamos a basar en el protocolo modificado de la Sociedad Internacional de Hematoterapia e Ingeniería de Injertos, ISASH, que fue descrito por Kinney y colaboradores en 1998. Este protocolo es una guía para el recuento absoluto de progenitores CD34 positivos por citometría de flujo en sangre periférica y productos de aféresis. Este protocolo nos indica que debemos realizar el marcaje bajo diferentes condiciones, para lo cual nosotros vamos a utilizar kits específicos que se encuentran ya debidamente estandarizados para la cuantificación de células progenitoras hematopoyéticas CD34 positivo, el cual se va a caracterizar que es un kit sin lavados. En este kit vamos a utilizar tubos con un pellet liofilizado de microesferas. Estas microesferas, al entrar en contacto con la muestra, se van a disolver y lo que nos va a permitir es que posteriormente vamos a poder obtener el valor absoluto de la célula CD34 gracias a que conocemos el valor de las microesferas. Asimismo, vamos a utilizar anticuerpos monoclonales como el anticuerpo CD45, que es un anticuerpo principalmente leucocitario, que va a estar unido con un fluoróforo, que es FIT-100 en este caso, y el anticuerpo CD34, que va a estar conjugado con el fluoróforo fibridrina o PE. De igual manera, nosotros utilizamos el reactivo 7-aminoactinomicina D, que nos va a permitir saber la viabilidad de las células, es decir, saber si es que están vivas o si es que están muertas. De igual forma, posteriormente realizamos incubaciones a temperatura ambiente y bajo condiciones de oscuridad a tiempos que nos especifican en el kit. Y para finalizar, utilizamos una dilución de cloruro de amonio, la cual nos va a permitir lisar los eritrocitos, es decir, las células que no son de nuestro interés. Al finalizar, vamos a obtener una muestra lista para la adquisición. La adquisición de la muestra la realizamos en el citómetro de flujo. También vamos a seguir las recomendaciones del protocolo de ISASH, lo cual nos recomienda que debemos adquirir mínimo de 100 eventos de células CD34 positivas, 75.000 eventos de células CD45 positivas y la adquisición debe ser a una velocidad media o baja. Al finalizar la adquisición, nosotros
obtenemos los datos, los cuales van a ser analizados a través de softwares específicos. Como vemos acá, estos son datos que nos arrojan los softwares del citómetro de flujo. Gracias a los datos que obtenemos, vamos a poder realizar un cálculo automático tanto del contagio absoluto de CD34 positivo, células por microlitro, que va a ser el resultado que obtenemos después de la movilización, así como también el cálculo automático del valor de células CD34 positivo por kilogramo de peso del paciente, el cual es el resultado que vamos a obtener después de la féresis. Finalmente, los resultados que nosotros obtenemos vamos a enviar a la unidad de trasplante, la cual va a establecer si procede con la féresis en el caso de las cuantificaciones que se realizan post-movilización. Para esto es importante considerar que para decidir si se realiza o no con la féresis, nos vamos a basar en valores de 10 a 20 células por microlitro de CD34 positivo. Y por otro lado, también la unidad de trasplante decide si se procede o no con la administración del producto de la féresis. Esto siempre tomando en cuenta que de acuerdo al protocolo de la ISASH nos recomienda obtener de 2 a 5 por 10 a las 6 células de CD34 positivo por kilogramo de peso del paciente para poder proceder con la administración del producto de la féresis y poder realizar el trasplante. También es importante considerar que todo va a depender también del tipo de enfermedad del paciente, puesto que en el caso de linfomas, como les van a explicar a continuación, el producto que obtenemos lo vamos a criopreservar, mientras que en el caso de mielomas lo vamos a hacer un trasplante en fresco, como les mencionó mi compañero anteriormente. Y pues bien, eso es todo en mi presentación que les quería comentar. Y como conclusión, me gustaría finalizar que todo el éxito que nosotros obtenemos del trasplante se debe gracias a un grupo de profesionales que estamos detrás de todo esto, y es por esto que cada área que forma parte de trasplante va colocando su granito de arena para cumplir con un mismo objetivo, el cual es salvar la vida de nuestros pacientes. Y muchísimas gracias por su atención. Gracias, Andrea, por tu presentación, realmente muy didáctica, muy científica a la vez, y creo que bastante comprensible para todos nosotros los temas del trasplante, la citometría de flujo más que nada, y de cómo se hace esta separación de las células que necesitamos versus las células que buscamos descartar. Si en el público, en nuestra audiencia del día de hoy, existen preguntas, tal vez pueden levantar la mano, pueden hacerlas directo en el chat para ser leídas. Mientras se animan a hacer alguna pregunta, les quiero recordar que no hace falta que manden sus nombres ni sus correos electrónicos, ni sus direcciones de correo electrónico al chat, puesto que ustedes han sido ya registrados para empezar esta reunión. Al inicio les pidieron un registro y está. Entonces no hace falta eso. En segundo lugar, quisiera reiterar el agradecimiento a la doctora Bella Maldonado y a la unidad de trasplante de Solca Guayaquil, quienes han sido fundamentales en este trabajo multidisciplinario que nos ha permitido a nosotros despegar con nuestra unidad de trasplantes. No sé si es que existe alguna pregunta. No. Aquí hay una pregunta que le hacen y dice, ¿hasta cuánto tiempo se puede conservar las células para el trasplante? No sé si nos puede responder Andrea o el... Sí, bueno, los tiempos de conservación, justamente cuando realizamos un procedimiento de trasplante en fresco, necesitamos nosotros el tiempo que lo podemos conservar a una temperatura de 4 a 6 grados centígrados es por 48 horas. Esto debido a, obviamente, la muerte celular que se genera al prolongar el tiempo, ¿no? de permanencia de las células. Entonces, consideramos, de acuerdo a la literatura, de igual forma, el tiempo de conservación de las células es de aproximadamente 48 horas posteriores a su proceso de recolección. Más adelante, si realizamos un procedimiento de criopreservación, obviamente ya criopreservadas a menos 196 grados centígrados y ya pueden durar de 6 meses hasta 5 a 10 años aproximadamente, ¿no? De acuerdo
al tiempo de permanencia que nosotros les mantengamos en criopreservación, congeladas a menos 196 grados. Gracias, Patricio, por la respuesta. No sé si existe alguna otra pregunta. Dice, ¿qué valor utilizan de dimetil sulfóxido? Ya, respondiendo a la pregunta, como les había comentado, el valor del dimetil sulfóxido que nosotros manejamos corresponde al 10% del volumen total de las células. Es por eso que al momento de realizar un procedimiento de desplasmatización, contabilizamos en volumen, el volumen real de las células. Si tenemos un valor de 150 ml de células, calculamos el 10% únicamente del dimetil sulfóxido para proceder a realizar la recombinación con el plasma. Al final nos quedaría un valor del 5% únicamente de dimetil sulfóxido, como les había comentado, y depende de la cantidad de células que se desplasmatiza. El valor se utiliza en el 10%. Ajá. Gracias, Patricio, nuevamente por la respuesta. ¿Alguna otra pregunta en la audiencia? Sí, el registro es automático. A ver, cuando ustedes ingresan por el link de Zoom, por el ID de la reunión, es probable que no les pida el registro, pero si lo hacen a través del link de la página web de Solca, el registro es automático. Así que les pedimos a quienes no les haya pedido registro, el día de mañana ingresen a través de la página web de Solca y sale la publicidad de este webinar y van a poder tener acceso al registro de las siguientes webinars. Si no hay más preguntas sobre la charla, quiero nuevamente reiterar el agradecimiento a los expositores, Andrea, Patricio. Muy buen, hay una pregunta más, perdón. Dice, en cuanto al marcaje en cortometraje de flujo, ¿cómo sería el protocolo? En citometría de flujo, ¿cómo sería el protocolo? Entiendo, hay una corrección. En cuanto al marcaje en citometría de flujo, ¿cómo sería el protocolo, Andrea? ¿Ves? Bueno, nosotros nos basamos en el protocolo que viene establecido en el kit para compartirles un poco y repetir un momentito, por favor. Pues bien, como les mencioné, nosotros utilizamos un kit específico. Actualmente utilizamos el kit de Immunostep. Entonces, en este kit nosotros utilizamos un tubo con pellet, que es como más o menos como una partícula pequeñita, que es un pellet liofilizado de microesferas. Entonces, en este tubito lo que vamos a hacer es, de acuerdo a lo que nos indica el protocolo del kit, colocar la muestra, colocar también los anticuerpos, en este caso el CD45, PITSI con CD34P. Después también colocamos el reactivo 7AD para la viabilidad, como les mencioné. Tenemos que proceder a la incubación de la misma por un tiempo igual que nos especifica en el kit, a temperatura ambiente, bajo condiciones de oscuridad, y posteriormente, cuando termina el tiempo de incubación, colocamos la dilución de cloruro de amonio en este caso. Entonces, el cloruro de amonio le dejamos también durante el tiempo que nos especifica en el kit, y lo que va a hacer esto es lisar básicamente la muestra para poder eliminar los eritrocitos que no son de nuestro interés. Entonces, al finalizar, vamos a tener la muestra ya marcada, que es lo que vamos a utilizar en la adquisición, básicamente. Muchas gracias, Andrea, por la respuesta. Tal vez alguna pregunta adicional. Perdón, Doug, disculpe, contestando a la pregunta de la doctora Kelal sobre el tipo de anticoagulante que nosotros manejamos para la movilización de células. Utilizamos el ACDs, el anticoagulante citrato dextrosa. Contiene sales de citrato, obviamente, para disminuir la acidez. Y bueno, el componente adicional que es la dextrosa también. Y la diferencia entre las plaquetas por aféresis y las plaquetas individuales que obtenemos en banco de sangre, recordemos que un procedimiento de aféresis extraemos aproximadamente 400 mililitros de plaquetas, ¿sí? A diferencia de una plaqueta normal, que son 70 ml, y la ventaja de obtener un concentrado de plaquetas por aféresis es que se va a realizar una transfusión a un paciente únicamente de un solo donante. A diferencia de que si utilizamos plaquetas individuales, obviamente realizamos transfusiones de diferentes donantes, entonces la idea es disminuir la sensibilidad.
la estabilidad que tienen las plaquetas, tanto de aféresis como de plaquetas individuales, es igual de 5 días aproximadamente. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Patricio. Tenemos otra pregunta y dice, ¿cuál es el tiempo de entrega del resultado de la cuantificación de CD34 en citometría de flujo posterior a la recepción de la muestra, Andrea? Bueno, posterior a la recepción, más o menos nos demoramos 1 hora entre el marcaje, la adquisición, el análisis, igual el cálculo automático que nos va a brindar el resultado final y también la revisión de este resultado. Entonces, más o menos el tiempo comprende entre 1 hora. Listo. Hay otra pregunta que dice, ¿pueden haber diferencias entre los resultados al usar células frescas o células criopreservadas? Es decir, mientras más tiempo se mantengan congeladas, ¿siguen siendo igual de eficaces que las frescas? En realidad, no será igual porque la viabilidad de las células también va a disminuir. Por eso nosotros preferimos muestras frescas de preferencia para poder obtener una mayor viabilidad y así también resultados más reales y más específicos. Listo. Muchas gracias, Andrea. En honor al tiempo, les agradezco a todos por su presencia, por su interés. Les esperamos el día de mañana y el día jueves en los siguientes webinars. Una vez más, mi felicitación a Patricio y a Andrea por su excelente presentación y a ustedes por su presencia, mi más grande agradecimiento y nos veremos el día de mañana. Que pasen muy bien, una buena noche con todos.